servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá. Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a nuestro Facebook Live de los fines de semana. Estamos aquí en nuestra sala de seguimiento y monitoreo del COVID-19 en la Casa de Nariño. Me acompaña el doctor Carlos Álvarez, experto epidemiólogo, infectólogo, director de estudios del COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Colombia. Le damos la bienvenida a nuestro espacio, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país y por supuesto agradeciéndole a todos los que trabajan intensamente para salvar vidas en medio de esta pandemia y agradeciéndole también a todos los colombianos que han asumido con disciplina, con cultura ciudadana, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos, seguir los protocolos de bioseguridad. Quisiera empezar este Facebook Live haciendo un balance de las cifras que tenemos para el día de hoy del COVID-19 en Colombia. Hoy se realizaron 37.666 pruebas, una cifra muy importante en términos de pruebas. Se registraron 11.470 casos positivos. Hay búsqueda activa en conglomerados y podemos decir que más del 70% está concentrado en 5 municipios. Hoy se registran 320 fallecidos. Le expresamos a las personas que han perdido sus seres queridos que los acompañamos en estos momentos de dolor. Quiero recalcar que las personas fallecidas hoy entre 60 y 69 años representan el 25.6% y las personas mayores de 70 años el 51%, es decir, más del 75% de personas mayores de 60 años. Y quiero ser muy claro que sobre todo en estos momentos donde en algunas ciudades del país se están presentando picos y que están siendo controlados con cercos epidemiológicos y con medidas que acompañamos gobierno nacional y gobiernos locales, es muy importante que las personas mayores de 70 años que van a hacer uso de su espacio de esparcimiento diariamente lo hagan el menor tiempo posible y que al interior del hogar todos tengamos un muy buen cuidado de las personas que son adultos mayores. En Colombia se han realizado ya hasta la fecha, desde que empezamos a hacer pruebas, 1.647.395. Tenemos 1.329.745 descartados. Desde el primer caso hasta hoy se han registrado 317.651, pero quiero destacar algo muy importante: los recuperados ya son 167.239, lo que quiere decir que los recuperados son el 52.6%. Del total de los casos que se han registrado en el país, más del 90% han estado atendidos en casa, alrededor del 5% han estado en hospitalización y tenemos una cifra cercana al 0.5% que son los que han estado en unidad de cuidado intensivo. Vamos a darle entonces inicio a las preguntas que nos han enviado los ciudadanos a través de las distintas plataformas y le voy a pedir al doctor Carlos Álvarez, un experto epidemiólogo, infectólogo, que nos ha venido asesorando también y que ha estado en el grupo de expertos independientes para que con él podamos contestar las preguntas de los ciudadanos. ¿Con quién empezamos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Ana María Hernández. Ahora se escucha hablar de pruebas de antígeno viral para la detección del COVID-19. Mi pregunta es, ¿qué tan confiables son estas pruebas? Muchísimas gracias. Ana María, muchísimas gracias. Básicamente, en este momento tenemos en el país 3 tipos de pruebas. Están las pruebas PCR, que son las que se han venido haciendo desde el comienzo, pruebas moleculares, son pruebas que tienen un alto nivel de precisión. El Instituto Nacional de Salud empezó a hacer esas pruebas, fue el primer instituto de salud en América Latina que adquirió esa capacidad. Esas pruebas se manejan a través de un protocolo que se conoce como protocolo Berlín y nosotros en este momento tenemos en ese tipo de pruebas una alta confiabilidad. Existen las pruebas serológicas o pruebas rápidas, que son pruebas que se utilizan en algunos conglomerados para algunas circunstancias especiales, pero son pruebas que, como lo han venido diciendo los expertos hace tiempo, pueden tener niveles altos de falsos negativos.
por lo tanto también es muy bueno tener eso en consideración. Y están también las pruebas de antígeno viral, son unas pruebas que son rápidas y que prácticamente tienen una correlación con tiempos en los que ha podido estar el virus en una persona y que básicamente pueden llevar a determinar si la persona ha tenido o no el virus. Son 3 tipos de pruebas, las de antígeno viral también se han venido aumentando en el país, creemos que es importante también tener de ellas y poderlas aplicar a segmentos de la población puntuales. Pero me gustaría de pronto, doctor Carlos, usted que es el experto en esta materia, que también me ayude a darle su insumo a la pregunta que nos mandan a María. Claro que sí, presidente, aunque usted ya se volvió experto en el tema, ya adelantó la utilidad de cada una de las pruebas, pero diría que complementando, las pruebas moleculares detectan el ácido nucleico del virus y mientras uno tenga virus, pues va a poder ser positiva. Sin embargo, depende la utilidad el momento que se haga la prueba. Si yo hoy me expongo a una persona con el virus y me hacen la prueba hoy, no importa si es la prueba molecular o la de antígeno, anticuerpos, no me va a salir positivo, porque se requiere un tiempo para que sea capaz de replicarse el virus y yo lo pueda detectar. En ese orden, una prueba de PCR empieza a ser positivo probablemente al 4º o al 5º día después de que me expongo y dura más o menos unos 10 o 14 días positiva. La prueba de antígeno también es muy parecida a la prueba de ácidos nucleicos porque ya no detecta el ácido nucleico del virus, es decir, el material genético, sino detecta una proteína producto del virus, una proteína que solo lo producen los virus, no las proteínas de nosotros. Entonces, si se detecta esa proteína es porque el virus la está produciendo. Y esa prueba también se detecta en los primeros días, no desde el día 1, sino desde el día 5 hasta más o menos el día 11. Y ese es el punto importante, los primeros 11 días desde el inicio de los síntomas va a salir positivo. Las pruebas de anticuerpos es la respuesta que hace el organismo contra el virus. Entonces se demora un poquito más en aparecer y es lo que llamamos las defensas, los anticuerpos, y esas empiezan a ser positivas en general después del día 10, el día 11, al día 15, después del inicio de los síntomas, y en este momento nos sirven para saber, presidente, en que una persona se infectó. No sabemos todavía si con eso podemos decir que está protegido, pero sí que ya se infectó. Son pruebas complementarias y la ventaja, presidente, es que la prueba de antígeno viral nos ayuda mucho, es una alternativa a las pruebas moleculares de PCR, pero tiene una ventaja, como usted lo dijo hace un momento, en que se pueden obtener en 20 o 30 minutos el resultado. Muchísimas gracias, doctor Carlos. ¿Qué otra pregunta nos llega? Creo que nos ha llegado alguna aquí por las redes sociales. Esta nos la manda Mónica Subiría. ¿Existe algún control para evitar que los fines de semana las personas hagan fiestas en tiempos de pandemia? Mónica, la respuesta es sí, sí hay mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Las autoridades tienen que hacer cumplir la ley, los decretos que protegen vidas en el marco de una emergencia sanitaria, en este caso derivada de una pandemia. Por supuesto, también quiero decir esto, nosotros no podemos garantizar que haya un policía en cada casa colombiana. Y aquí también hago un llamado a la cultura ciudadana y a la ética ciudadana. Cuando alguien hace una fiesta a escondidas, cuando hace alguien una fiesta clandestina, y nos ha pasado, hemos visto personas jóvenes que han sido enfrentadas desde el punto de vista legal por las autoridades, con sanciones, con los comparendos. Y muchas personas lo que terminan contestando es que este virus no les va a dar, que eso le da solamente a las personas mayores que no tienen preexistencias. Y yo creo que es muy importante este mensaje. Cualquier fiesta clandestina tiene un riesgo elevadísimo. Cualquier reunión que se pueda hacer de carácter familiar o social tiene enormes riesgos. Aún si se habla de personas que no están dentro de la población más afectada por la letalidad del virus. Porque esas personas jóvenes que de pronto se sienten mucho más seguras frente al virus porque no hacen parte de la población donde está concentrada la letalidad, esas personas después llegan a la casa y se encuentran con el papá, con la mamá o con el abuelo o con la abuela y terminan transportando el virus. Y el mensaje que nosotros hacemos, este no es tiempo para fiestas, este no es tiempo para pachangas. Todos tenemos en este momento que asumir que gran parte de nuestro comportamiento de cultura ciudadana está en no propiciar, no organizar y no atender ese tipo de llamados. Por supuesto, cuando las autoridades son notificadas y si usted ve al vecino haciendo una fiesta, lo que tiene que hacer es avisar a las autoridades. Las autoridades llegarán, pondrán el comparendo y lo tendrán que hacer de manera categórica. Pero más allá de tener que esperar a que eso ocurra, yo creo que es más importante también en esto la cultura ciudadana. Y es que todos entendamos que aquí
Estamos enfrentando una pandemia que va a estar por un tiempo largo, que es un virus respiratorio agudo que se transmite con facilidad y que por lo tanto, cuando tenemos esos riesgos de aglomeración, de intercambio, bailar, estar muy cerca en contacto, salivar, todo esto puede llevar a que el virus circule y pueda afectar a los seres queridos. Por eso, sí hay un mensaje de autoridad, sí hay a dónde llamar, sí están las líneas habilitadas de la Policía Nacional, pero el llamado también es al autocuidado, a la responsabilidad y a la cultura ciudadana. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, soy Natalia Gutiérrez y hoy quiero preguntarle qué van a hacer para evitar el retraso de los resultados de las pruebas del COVID. Me gusta mucho tu pregunta, Natalia, por lo siguiente. Yo creo que es importante por un instante hacer un contexto. Colombia ha tenido un salto exponencial en la cantidad de pruebas que se están realizando y en la cantidad de laboratorios habilitados. Nosotros empezamos prácticamente en el mes de febrero con una capacidad muy bien montada en el Instituto Nacional de Salud. Fue el primer centro en América Latina en estar haciendo pruebas PCR, protocolo Berlín, y hemos ido creciendo la red de laboratorios que son más de 100. Ahora, ¿todos los laboratorios se comportan igual? No, no se comportan igual. ¿Todos los departamentos tenían los laboratorios con la capacidad? No, no todos. Pero lo cierto es que en un periodo récord se ha dado ese proceso. Y claro, nosotros tenemos que buscar la excelencia. Y la excelencia tiene que ser con el trabajo de los laboratorios, tiene que ser con el trabajo también de las empresas promotoras de salud, tiene que ser con toda la red. Pero yo creo que el país ha venido haciendo un esfuerzo enorme. Y las pruebas de COVID no son pruebas cualquiera, son pruebas moleculares que tienen una gran complejidad de carácter técnico. Y por lo tanto, yo diría, hay que ver el lado positivo y es la manera en la que Colombia ha venido creciendo. ¿Que hay rezagos? Seguramente hay rezagos, hay laboratorios que no están procesando lo suficiente, estamos acompañando con la Superintendencia de Salud para que eso se haga efectivo y también, por supuesto, donde tengamos que ejercer con el régimen sancionatorio en salud, así también lo haremos. Pero me gustaría de pronto, Carlos, que le hiciéramos esa referencia a Natalia y es, como experto, ¿qué tan complejo es este esquema de expansión de pruebas que ha tenido Colombia? Sí, yo creo que realmente si hay una de las cosas que se podría mostrar como un logro importante en este periodo ha sido esa expansión de pruebas moleculares, es decir, poder cambiar de 300, 500 pruebas al día a hacer 30.000 o 35.000 pruebas al día es realmente asombroso. Realmente si uno mira y compara con América Latina, es probable que solo Colombia y Chile tienen ese ritmo de crecimiento de pruebas comparado al resto de América Latina. Y es porque no es fácil empezar a hacer pruebas moleculares de un momento a otro. Se requiere recursos humanos, se requiere infraestructura y adicionalmente lo que hemos visto, presidente, es también los reactivos también ha sido difícil de conseguirlos, no es de entrar a que yo quiero hacer las pruebas y me los mandan, no, tenemos dificultades en que pues también todo el mundo compite por los mismos reactivos. Hay países que al comienzo no limitaron la venta de reactivos, por ejemplo, las ventas de equipos para poderlo hacer requiere una estructura y poder hacer esa expansión yo creo que es un gran avance. Ahora bien, yo creo que hay un tema importantísimo a la pregunta que hacen y es las pruebas son importantes, pero más importante es que tengamos en cuenta que cuando yo tengo síntomas, en este momento que estamos de la pandemia en Colombia, si tengo síntomas de virosis, que es que yo que llamo síntomas de virosis, cuando alguien me consulta o cuando yo tengo síntomas como que me duele todo el cuerpo, como que no me siento bien, como que empiezo a estornudar o tener algo de escalofrío, esos síntomas son signos de una virosis y que esa virosis puede ser muchas cosas, pero en este momento donde hay una alta circulación del virus SARS-CoV-2, que es el que causa la COVID-19, tenemos que pensar que tengo COVID-19 y tengo que aislarme yo y mi núcleo familiar, porque eso es la manera de empezar a cortar la cadena de transmisión. Y claro, que me hagan la prueba y probablemente tenga el resultado de la prueba. Pero lo más importante en este momento es tener en cuenta el aislamiento, porque es lo que va a proteger a las demás personas y va a evitar que no haya transmisión mientras me confirman la prueba diagnóstica. Creo que con esta prueba de antígeno que ya está en los lineamientos del ministerio, pues también va a ayudar a que esos tiempos se puedan acortar con respecto a lo que ocurre con biología molecular. Y recordar que una prueba de biología molecular pues tiene que tomarse la muestra adecuada, llevarse, transportarse al sitio donde se está haciendo y además tiene un tiempo para hacerla, que es importante recordarlo. No es un cuadro hemático. ¿Qué otra pregunta tenemos? Gracias, doctor Carlos. Aquí nos llega una pregunta de José Carvajal.
Presidente, buenas tardes. Ante la falta de una vacuna o medicamento para frenar el COVID-19, ¿qué tan cierto es que debemos tomar antibióticos para frenar la infección? Esa se la dejo a usted, doctor Carlos, que usted es el médico acá. Sí, y me gusta mucho esa pregunta porque pues, he trabajado mucho en el tema de la resistencia bacteriana, presidente, y a mí me parece que es un tema supremamente importante recordar que las virus y las bacterias son completamente diferentes. Es como cuando comparamos un rinoceronte con un salmón o con un pargo. Son completamente diferentes y me parece que es clave que uno no puede pretender capturar un rinoceronte con un anzuelo o con una atarraya. Son completamente diferentes los antibióticos que son para las bacterias y los antiparasitarios son para los parásitos y las drogas antivirales que son para los virus. Cuando utilizo antibióticos pensando que me voy a mejorar a una infección viral, lo que puedo hacer es que aumenta la resistencia bacteriana que yo tengo, de las bacterias que tengo normalmente en mi cuerpo, y si hay una sobreinfección bacteriana que a veces puede ocurrir en esta o en otros casos, lo que hace es que tengo menos opciones terapéuticas para poder controlar las bacterias. Entonces, por lo tanto, y concretando la pregunta, los antibióticos no sirven para tratar el COVID-19, solamente cuando hay una sobreinfección, y eso es una tarea que nos toca a los médicos, saber en qué momento hay una sobreinfección y tomar la decisión. Gracias, doctor Carlos. Mira, aquí hay dos preguntas que nos llegan también por redes sociales. Una nos la manda Luis, que dice: ¿es cierto que los niños no se contagian? No, es falso, los niños sí se contagian. Ahora, sabemos que los niños tienen una bajísima posibilidad de enfrentar letalidad con el virus, pero los niños sí se contagian y también pueden ser vectores de propagación del virus. Y de pronto, para asociarle, por si Carlos también quiere agregar algo, pregunta una señora, nos pregunta Joanis Martínez: señor presidente, ¿las personas que ya se recuperaron del virus tienen que ser vacunadas? Claramente nadie que haya tenido el virus adquiere inmunidad de carácter permanente, y yo creo que la respuesta es que también deberían ser vacunadas. Obviamente estamos en un proceso de aproximación, de mirar cuáles son los mejores enfoques para eventuales negociaciones, pero lo cierto es que todavía hay elementos que se desconocen, y por eso es importante que una vez tengamos más claridad sepamos si es una vacuna de única vez, si es una vacuna permanente, qué tipo de población puede realmente adquirir inmunidad, que eso tampoco está del todo claro. Pero de pronto, Carlos, dentro de tu especialidad, dos preguntas que son importantes, y yo sé que ahí tendremos coincidencias. ¿Se contagian o no se contagian los niños? Y si alguien ya tiene coronavirus, ¿debe ser o no ser vacunado? Sí, completamente de acuerdo con usted, presidente. Los niños sí se contagian y pueden también transmitir el virus. Afortunadamente, los niños hacen síntomas leves, que es una ventaja, porque imagínense en este escenario que tuviéramos niños y adultos de la misma complejidad, pues sería muy complejo. De hecho, hemos tenido la fortuna que algunas unidades de niños se han podido adaptar a adultos para justamente el crecimiento de las camas. Pero es importante cuidar a los niños porque, a pesar de que la mayoría hacen síntomas leves, sí hay unos niños que se pueden complicar, como algunos adolescentes se pueden complicar, o como algunos adultos jóvenes también. Entonces sí es importante tener en cuenta que no hay que bajar la guardia en este grupo de edades, porque es menos, pero se puede ocurrir. Y con respecto a la vacuna, presidente, sí hay un tema, pues ahora hay mucha pregunta y muchas dudas acerca de las vacunas, y hay que tener en cuenta que las vacunas se ha ido avanzando, probablemente mucho más que en cualquier otra carrera en vacunas para otra infección, pero todavía vamos en la fase 2 con resultados. Recuerden que en las vacunas hay 3 fases. Fase 1, que trata de evaluar cuál es la dosis y la seguridad de la vacuna. Fase 2, que trata de seguir evaluando la seguridad y a ver si hay respuesta inmune, es decir, que proteja en grupos pequeños. Y la fase 3, que se hace en grupos más grandes, hasta de 30.000, 20.000 personas de diferentes edades, razas, con alguna comorbilidad, para ver si la vacuna efectivamente funciona bien en ese grupo. Todavía no ha terminado ningún estudio de fase 3, es decir, hasta ahora empezaron y probablemente van a gastar 2, 3, 4 meses en poderse tener el final de esas fases, y ahí podría uno decir, presidente, si esas vacunas qué eficacia tienen, a qué población ayudan y cómo van a funcionar. Eso todavía no lo sabemos en el mundo, no se sabe todavía. Somos optimistas de que podrían ser, que si resultan como la fase 2, uno puede decir que habría unas vacunas, pero se necesita la fase 3. Si no se necesitara, pues ya estaríamos aplicándola, pero no, se necesita y por eso hay que esperar. Aquí nos llega una pregunta también importante, una pregunta, como digo yo, acuciosa. Nos la manda Sandra López. ¿Para qué nos sirvió la cuarentena hace unos meses si hoy volvemos a hablar de la posibilidad de regresar a unas cuarentenas total o por sectores? Sandra, y celebro que esté aquí también el doctor Carlos Álvarez,
Primero, cuando nosotros analizamos los escenarios que teníamos en marzo, estábamos hablando de que de no haber tomado todas las medidas, el país hubiera podido llegar a más de 1.300.000 casos. Muy pronto hubiéramos tenido un pico que hubiera desbordado cualquier capacidad del sistema de salud, casi que hubiera sido un pico además homogéneo. Inclusive había escenarios que hablaban en su momento de más de 40.000 muertos. Yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que las medidas que se tomaron sirvieron para varias cosas. Uno, quitarle velocidad exponencial a la pandemia. Dos, fortalecer las capacidades del sector de la salud, donde hemos ampliado en cerca de un 60% las unidades de cuidado intensivo. Tres, haber preparado al país para tener una reserva nacional de mecanismos de protección personal. Cuarto, fortalecer la capacidad de hacer pruebas y rastreos, y lo que también hemos podido lograr es que toda la reacción sea una reacción que va diferenciada y por regiones, y eso es lo que nos ha permitido hacer cierres epidemiológicos, cercos epidemiológicos puntuales, focalizados, sectorizados, y yo creo que ese también es un balance importante. No sé, Carlos, ¿qué quisieras agregar? Sí, no, yo creo que lo miramos a veces retrospectivamente, pero imagínense, colombianos, ¿qué hubiera pasado si empezáramos a tener el pico 4 semanas después, que es lo que normalmente ocurriría, es decir, a finales de abril o comienzos de mayo, en el cual, solo para poner en contexto, tendríamos 5.300 camas de cuidado intensivo. En este momento hay 8.400 mal contadas, presidente, y por ejemplo, en algunas ciudades como Bogotá, pues está una ocupación del 90%. Si no hubiera esa expansión de camas, con seguridad nos hubiéramos sobrepasado en el número de camas y la posibilidad de atender. Pero a veces no solamente las camas y los ventiladores, como dicen muchas personas que tienen razón. También los médicos también tenemos que prepararnos. Y es decir, estos 4 meses nos ha permitido que, por ejemplo, las diferentes sociedades científicas, presidente, estuvimos trabajando en un consenso en que varias especialidades, desde obstetricia para atender a las mujeres embarazadas con COVID, las personas los hemato-oncólogos para tratar a las personas con leucemia o con cáncer y COVID, y las personas de los geriatras y muchas especialidades, hacer unas guías de práctica clínica de qué hacer cuando llega una persona enferma con COVID. Y ese aprendizaje, poder hacer unas guías, poder empezar a repasar conceptos de una enfermedad nueva también es importante, porque no solamente que se llegue la persona al servicio de urgencia, sino también saber cómo atenderla y tener todos los elementos de protección personal, saber cuándo utilizarlos, cuáles no. Esto ahora parece sencillo, pero esas fueron las discusiones que teníamos hace 4 meses, y eso nos ha permitido también lo que ya comentamos de crecimiento en el laboratorio. Yo creo que esa preparación, y algo que es importante, nosotros empezamos en Colombia una transmisión del virus con lo que llamamos el RT2,5, lo hemos dicho varias veces, pero eso es a una velocidad importante. Es decir, RT2,5 significa que si hoy tenemos 2.500 casos, en 5 o 7 días tenemos el doble, es decir, tendríamos 5.000 casos, y en 10 días tendríamos, aumentando progresivamente, tendríamos un número importante mayor de 2.500 casos. Entonces, eso hace que la velocidad que tenemos ahora, que es de 1.1, tenemos 1.100 casos, tenemos en 5 o 7 días otros 1.100 casos. No es lo mismo tener 5.000 a tener 2.200 casos, y eso hace que tengamos capacidad de respuesta. Gracias, doctor Carlos. ¿Qué otra pregunta nos llega? Señor presidente, buenas tardes. Quisiera saber por qué solo se ha hecho una prueba piloto para la reactivación de los vuelos en nuestro país. Camilo, muchas gracias. Se ha venido haciendo una prueba, pero con varias frecuencias aéreas, donde se está testeando cómo avanza también el transporte. Estaremos esta semana con el comité de expertos evaluando unas 6 o 7 rutas más, y por supuesto nuestra idea es que vayamos haciendo una recuperación gradual también del tráfico aéreo nacional. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, felicitaciones por la extraordinaria gestión que adelanta en procura de protegernos del COVID-19. Si los mayores de 70 años están en ese confinamiento tan severo, ¿cuál es la razón para que resulten infectados y se muestre una tasa tan alta de fallecidos? Y también en las estadísticas que nos entrega día a día, falta una que considero muy importante. De los infectados mayores de 70 años, ¿cuántos se logran recuperar? Gracias, señor presidente. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque como lo hemos dicho, en Colombia las muertes por COVID-19 en un 90%, inclusive un poco más, se ha presentado en personas que tienen comorbilidades y preexistencias. Y la otra cosa, los mayores de 70 años representan más del 50% de las muertes por COVID-19.
Las personas que están entre 60 y 69 pueden estar entre el 25 y el 27%. Eso quiere decir que más del 70% está concentrado en esos sectores de la población, que son sectores donde se presentan comorbilidades y preexistencias. Entonces, por eso el llamado que hicimos desde el primer momento es a que se cumpla estrictamente el aislamiento, a que protejamos a las personas. Yo creo que una de las razones por las cuales hemos tenido una tasa de letalidad baja comparada con otros países del mundo y muertes por millón bajas en comparación con otros lugares del mundo obedece a estos criterios. Pero sea esta la ocasión para decir que si bien tenemos espacios para las personas mayores de 70 años de esparcimiento al día, yo les quiero decir sinceramente, minimícenlos al mínimo posible. Es decir, que cuando tengan que salir a hacer ese esparcimiento, háganlo con la conciencia que están en la población más vulnerable. Si nosotros protegemos exitosamente a los mayores de 70 años, nosotros estaremos cada vez reduciendo más la letalidad de este virus. Se nos está agotando el tiempo, nuestro espacio de prevención y acción hoy Facebook Live, contestándole a los colombianos, y yo quiero dejarlos con un mensaje. Aquí no puede haber excusas para protegernos. Seguiremos nosotros contestándoles a ustedes. Esta semana en nuestro espacio de prevención y acción a las 6 de la tarde estaremos abordando muchos elementos sobre cómo está comportándose el sistema de salud y las medidas de precaución para que nosotros podamos navegar en medio de esta turbulencia que es el COVID-19 y haciéndolo, protegiendo la vida y la salud y recuperando vida productiva. Los dejo con este mensaje de que las excusas no nos sirven para enfrentar el COVID-19 y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Alberto, 42 años, dueño de un Fruver, madruga a la plaza de mercado, se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo, toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio. Y Sonia, que compra en el Fruver, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel. Más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa, ya me lavé las manos esta mañana. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.